departamento con amigas y con mucho esfuerzo, pues él me dio esa oportunidad de estudiar. Pero mi papá iba casi todos los días. Yo estudiaba en Matamoros en ese momento, para los que no sepan, 45 minutos, 50 minutos de Vallehermoso, por ahí. Y él todos los días iba y me llevaba a comer a un restaurante, a un buffet chino que hay en Matamoros, uno de los más lujosos, muy riquísimo. Y siempre me llevaba a comer y platicaba conmigo. Y me decía, hija, no estoy así tranquilo que estés acá, no duermo en las noches, te va bien. Me surtía de comida y luego se iba, pero era era casi todos los días. Y mi mamá me decía, ay no, y ahí me levanto porque, ahí está mi mamá de que me decía, porque ahí está llorando. Y yo, ¿qué lloras? Pues mi hija ya sola y no sé, y es que era la primera que se le iba de casa. Pero recuerdo eso porque creo que para una hija es muy importante siempre tener el saber que tu papá es una protección para ti. Aunque él fue de más, pero siempre tuve eso. Y yo me metí a trabajar en ese momento, me metí a trabajar en un restaurante que vi ahí de cajera. Yo tenía 18 años, porque yo siempre desde los 15 me educaron de esa manera, ¿no? Y no que me explotaban. Mi primer trabajo a los 15 era barrer pelos de un salón de belleza. Y así mi mamá buscaba para la manera de nosotros empezar a hacernos responsables. Y me acuerdo que me metí a trabajar y fue mi papá y dijo, y me sacó de ahí y fue ahí al restaurante y me dijo, es que no, tú no viniste a trabajar, tú viniste a estudiar y ahora voy a estar más con pendiente porque trabajas en la noche y toda una cuestión. Entonces los papás siempre tienen algunos papás de esta sobreprotección, especialmente un padre con una niña, una hija mujer, ¿no? En mi caso. Pero algo que recuerdo de mi papá es que siempre ha estado ahí en los momentos, en las etapas de mi vida que he tenido que pasar. Ya llegó el café, voy a pedirles que los que quieran café vayan a servirse para estar tranquilos y agarre su pan de una vez para que ya no tengamos que pararnos, vaya al baño y respetar la palabra del Señor. En este tiempo traigo una reflexión, espero no tomar mucho tiempo, solo lo que el Señor quiere hablar en esta hora, pero hay una palabra poderosísima para todos en esta mañana, especialmente para los papás. Vamos avanzando ahí atrásito. No, estoy bien con el agua. Sí, gracias, Ana. ¿Tu papá? Caro comenta que siempre ha tenido el apoyo de su papá y aunque se separó de él muy pequeña, él siempre ha estado ahí, presente, dándole consejo, cuidarla. ¿Cómo? Para guiarla. Y también esta tarde van a pasar un tiempo ahí en casa con papá. Gloria, de un aplauso para los papás. Denle el aplauso ahorita y antes de la palabra para que se emocionen y preparen el corazón. Damaris, ¿tú también ves a tu papá hoy? Ah, sí, ¿verdad? Digo, pero hoy para celebrar, ¿verdad? Damaris dice, todos los días lo veo. Trabaja con su papá. Sí, a veces la oigo que está diciendo, señor Rubén, ¿me da permiso de...? Que es su jefe. Es su jefe y es su papá.
Qué dinámica ahí, ¿eh? ¿Verdad? Menéalo rapidito, Mario, y a sentar. Nada más le deo todos apurados con el café porque ya llegó el café. Ahora, sirve que se me despierta. Y damos gracias a Dios por nuestro Padre Celestial, porque la paternidad eterna es el mejor regalo que podemos tener. Damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Mira que el Padre dijo, por amor a ustedes, habló como papá, por amor a ustedes, enviaré a mi único hijo a morir, para que el mundo sea salvo. Fíjate que Dios es nuestro mayor ejemplo como Padre, porque entregó a lo único que tenía y lo más preciado, para que tú y yo hoy podamos gozar de una palabra, de un evangelio, de una verdad que nos da libertad y que nos abre camino y que nos lleva a vivir una vida en plenitud, no perfecta, pero sí en plenitud, porque a pesar de los problemas del mensaje pasado y las circunstancias que pasamos, Dios es quien está siempre ahí para nosotros, amén. Ese es el testimonio más poderoso que nosotros tenemos. Ya nada más está Kevin y Damaris allá sirviéndose, tranquilos, pero por ahí. Tráete el galón de una vez si quieres, Kevin, ya no te pasa. Y quiero que oremos, ¿les parece? Vamos a provocar aún más la presencia de Dios sobre este lugar. Le voy a pedir también a Fidel, si ahorita que empiece un poquito allá, porque me tapa Rodrigo y me gusta verlos, que estemos mirándonos los unos a los otros en la palabra. Amén. Ahí donde estás vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Te damos gracias por la vida, te damos gracias por la salud, te damos gracias por el privilegio de congregarnos, por esta bendición tan maravillosa, cumplir tu palabra, ser y hacer iglesia. Gracias por cada familia representada, presencial y virtual, por aquellos que no están, guárdalos, protégelos, Señor, y que tu misericordia nos siga persiguiendo, Señor, y que sigamos atentos a lo que en este tiempo estás hablando a nuestras vidas. Tu palabra es bendita, tu palabra tiene poder. Solo te pido y oro e intercedo para que se cumpla en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Di conmigo, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Oímos mucho la palabra de Dios. La pregunta es, ¿la estás escuchando? Porque oír, yo tengo el hábito o maña, no sé cómo lo quieras llamar, de que cuando estoy haciendo algo en casa me gusta tener la tele prendida, aunque no la está viendo, necesito estar oyendo algo, mas no significa que le estoy poniendo atención. ¿Te ha pasado? Y de repente cuando algo te acapara, ¿qué pasó? Le regreso. Porque no estoy poniendo atención. Lo único que quiero es escuchar algo. Puedo poner música, me gusta poner podcasts, me gusta poner entrevistas. No estoy sentada viendo la tele, pero no sé, me gusta. No sé si alguien es así, que algo se esté escuchando, se oiga. Pero escuchar es sentarme y poner atención a lo que la persona me está diciendo, sin ningún juicio en mi cabeza, sino saber que vengo a escuchar lo que Dios quiere que yo haga. Y en este tiempo hay muchos oidores, pero pocos escuchadores, porque el escuchar me lleva a una acción. Cuando yo escucho, me provoca lo voy a hacer. Como los consejos de papá o de mamá, ¿verdad? A veces el hijo oye muchas veces, pórtate bien, pero no está escuchando. O una instrucción específica, no hagas esto o esto. Y el niño oyó, pero no escuchó porque lo hizo. Y entonces papá tiene que sentarse con el niño y decir, ¿ves? Es que te estoy diciendo y te estoy diciendo para que esto no pasara. Ahora quiero que me escuches. No sé si hay algún padre o una mamá que se identifica. Y los hijos a veces oyen, pero no escuchan. Y por eso vienen las consecuencias o los problemas o las dificultades que podemos pasar. Lo mismo pasa con Dios. Dios nos habla, nos da una instrucción a través de su palabra. Lo oímos,
pero elegimos no escuchar. Y elegimos porque ya somos adultos. Todavía un niño, bien, pero ya como adulto tienes conciencia de decir, ok, Dios me habló, pero no lo voy a hacer. Dios me habló, pero vuelves al día siguiente y vuelves a la misma cosa. Y la semana pasada Dios habló. Pido, Damaris tiene que pedir perdón porque desde el domingo Carla pidió la predicación, el lunes o martes la pidió Eliamar, que la quería volver a escuchar, y no me acuerdo si alguien más puso. De los que no vinieron y no estuvieron presentes, solo Carla tuvo hambre de la palabra, porque fue la que mandó mensaje. Así es que, Damaris, te dejo una pregunta de reflexión. ¿Qué te está faltando para entrar al tu grupo de la iglesia y poner atención a las necesidades? Y lo de la grabación, puedes delegar. O sea, cualquiera podemos bajarla y cualquiera se puede llevarla, no cualquiera, pero alguien que sepa y diga, se acerca al final con Damaris, yo me llevo la computadora y nada más dime, o sea, qué día la bajo y así haga algo puntual. O se arma un equipo, ¿verdad? Que se habla. Porque, ¿quién no escuchó la palabra el domingo y la quiere escuchar? Ahí están, mira, 1, 2, bien. Y usted, o sea, más o menos, porque dice Gallo, estábamos saliendo para acá y escuchamos una parte y otra parte no. Pero estuvo poderosa para los que estuvimos, ¿no? Amén. Me pediste las notas, Melissa, y te las tengo que mandar. Es así, Melissa me pidió las notas. Tú también puedes decirme, pastora, si usted tiene las notas, mándemelas también. Y yo se las mando y ya tienes tus notas y ves la predicación de nuevo. Y creo que es más todavía de tener ese tiempo de reflexión. Porque la palabra de Dios hay que leerla siempre. No porque la leí en un año completa, ya. No, hay que leerla todo el tiempo en esta hora. Amén. Yo le había titulado al mensaje una imagen que trasciende y luego abajo puse la tercera generación. Voltea con el que está enseguida de ti, di la tercera generación. Dile, espero que no seas de la tercera generación. La primera generación fue la generación de Moisés. La primera generación que vivió la experiencia que hablábamos la semana pasada, de que el mar se abrió y vivieron el milagro más impresionante que Dios pudo hacer en la historia de la tierra. Una generación que pasó por el desierto, que vio a Dios haciendo cosas sobrenaturales, pero que aún así desobedecieron. ¿Por qué? Porque salieron de Egipto a la tierra prometida, pero no cambiaron el chip del pensamiento. No significa que porque hayas salido de un área de esclavitud, de un área de donde estabas en el mundo y vengas a Cristo, solo por una confesión no se queda ahí. Tiene que haber un cambio de pensamiento. Renovar vuestros pensamientos todos los días, dice la palabra de Dios. Entonces el pueblo de Israel, la primera generación, no cambió el pensamiento. Aunque caminó y salió de la esclavitud, llegaron a la tierra de plenitud con un pensamiento de esclavitud, con una actitud de esclavo. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes servir a Dios, tú puedes creer y leer la palabra, ayunar y orar y tener un pensamiento de esclavo. Porque la clave está en que Dios quiere transformarte completamente el pensamiento. No puedes construir un futuro viniendo de un pensamiento del pasado. No puedo decir, el ejemplo tan grande José lo trajo, mi papá me crió de esta manera, yo no voy a hacer esto con mis hijos, porque a mí me hizo mal y porque me imagino que la palabra también te ha ayudado a entenderlo, si no a lo mejor harías eso. Tienes que cambiar el pensamiento con amor, pero si mi papá me dijo no dependas de nadie, yo tengo que romper esa maldición porque Dios dice tienes que depender de mí. Y cuando tú dependas de mí, cuando entiendas que tienes que dejarte ayudar y que va a haber momentos en que no lo vas a poder hacer solo, ese es el mejor consejo para un hijo. Tienes que saber pedir ayuda porque yo nunca voy a estar presente. Dios lo dice. Y ese es son pensamientos que yo tengo que romper y transformar. Claro, yo no dependo de la gente, yo dependo de Dios y como dependo de Dios, Dios me va a mandar gente para que en algún momento dependa de esa ayuda, no siempre, y hay que saber qué contextos. Porque tampoco es de que trabajen por mí, ¿verdad? Y yo no trabajo, pero hay momentos claves en la vida. Esa es la primera generación.
La segunda generación, la primera generación murió. 300 personas morían por día en la tierra prometida por un pensamiento de queja, incluyendo a Moisés, quien dirigió la primera generación, porque Moisés murió por desobediencia. Háblale a la roca, y no le habló, usó la vara. Y dice que inmediatamente murió. Después de 140 años, tenía 140 años y después de 40 años de servir al Señor, pero vivía con un pensamiento esclavo a su auto bajo estima. No, yo no puedo hablar. Así empezó y así terminó, y hizo cosas grandiosas y Dios lo respaldó, claro que sí, pero llega un momento que la misericordia de Dios dice hasta aquí. Por eso es importante que entendamos que la misericordia de Dios tiene fecha de caducidad. La misericordia de Dios no nos va a perseguir todo el tiempo. Dice la palabra de Dios que llegará un momento en que la misericordia de Dios ya no te va a perseguir. Porque Dios no es un Dios de, bueno, ya llevo 40 años y tengo miedo de hablar. Y el Señor haciendo milagros, mostrándole que Él estaba con él, y aún así Moisés terminó no creyendo en él, en lo que Dios podía hacer a través de él. Y dice que la primera generación murió, porque después de ver tantos milagros, tanta provisión, llegar a la tierra prometida, murieron por desobediencia. Pero cuando Jehová los mató, les quitó la vida, los dejó de que dejaran de vivir, dice, y ahora los hijos heredarán esta tierra. Los padres desobedecieron, esta generación no quiso obedecer, no se dio cuenta que estuve con ellos, pero ahora sus hijos van, la segunda generación va a seguir, y allí llega Josué. Josué es la segunda generación. Di conmigo: Moisés, primera generación. Generación de desobediencia y queja. Segunda generación, la generación de Josué. Una generación guerrera. Esta generación vivió las guerras más impresionantes y ganaron victorias. Los muros fueron construidos, o sea, vivieron una cosa impresionante. Y ahí en Josué capítulo 24, del 14 al 15, Josué 24, del 14 al 15, Josué venía caminando con el pueblo de Israel, venía instruyéndolos a servir a Dios, a adorar a Dios, a servirle al Señor, que Dios fuera su primer lugar, que creyeran en Él, que Él estaba ahí para todos ellos. Pero el pueblo de Israel seguía como que, esta segunda generación seguía como cargando cierta maldición de la primera generación. Y entonces llega un momento en donde Josué se cansa, en donde Josué dice, yo no puedo yo obligarlos a hacer lo que tienen que hacer. Y ahí en Josué capítulo 24, del 14 al 15 dice, por lo tanto, ahora entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Desahóganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pues si les parece mal servir al Señor, pues elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amarreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Déjalo ahí. Leí otra versión. En esta versión dice, pero mi casa y yo, o sea, en otras palabras es, ¿sabes qué? Si no quieren servir a Dios, ¿sabes qué, Rodrigo? Si no quieres servir a Dios, o sea, si quieres quedarte allá en todo esto, pues ni modo, pero mi casa y yo servimos al Señor. Y Josué se levantó el cuello y agarró a su esposa y agarró a sus hijos y servían al Señor. Qué bonito es ver a toda una familia sirviendo al Señor. Pero después viene la tercera generación, que son los nietos de la primera generación. Y Dios no tiene nietos. Dile al que está encima de ti, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y la tercera generación son los nietos de estas primeras generaciones. En Jueces, capítulo 2, del 8 al 10, viene la muerte de Josué.
Pero ¿qué dijo Josué? Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo. ¿Cuántos padres, cuando digo padres son madres y padres, y los que desean formar una familia, quisieran que esta fuera su visión? Es decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Dice la palabra de Dios ahí en Jueces, capítulo 2, del 8 al 10. Josué, hijo de Num, bueno, lo leo acá. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Que duremos así, ¿verdad?, en esta etapa. Moisés murió de 140, Josué murió a los 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación, tercera generación, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esta es la tercera generación. 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales. 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Entonces, Dios es un Dios de amor, pero es un Dios que también se enoja. Claro. Siguiente. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Esta generación, la tercera generación, no experimentó el poder de Dios en su vida. Esos hijos no tenían la necesidad de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Alguien sabe por qué? No tenían necesidad de Dios. Por eso fue fácil alejarse de Jehová. Por eso no lo conocieron. Estamos hablando de los hijos de Josué. Mi casa y yo serviremos al Señor. Se murió Josué y los hijos se fueron y abandonaron a Jehová. No conocían a Jehová. Una cosa es servir. Una cosa es venirte a la iglesia y decirles a tus hijos, vamos a servir al Señor. Otra cosa es que construyas a Jesús en la vida de tus hijos. Te lo vuelvo a repetir. Una cosa es enseñarle a los hijos, vamos a ir a la iglesia, vamos a servir al Señor, vamos a poner nuestra casa, vamos a acomodar las sillas, vamos a hacer. Y otra cosa es que tú como padre y madre te sientes y formes en ellos una relación con Cristo. Por eso no conocían a Jehová, porque lo único que conocieron era servir con papá. Y como papá murió, me voy con otros dioses. ¿Sabes por qué esta generación no tenía necesidad de Dios? Porque esta generación nació en el maná, en la tierra prometida. Nunca tuvieron, tengo los regalos ahí, nunca tuvieron necesidad de nada. Esta tercera generación es la tercera generación que se está formando hoy en día, especialmente en un país como este. Hoy se le da a los niños lo que quieran. Hoy, por tal de que el niño no moleste, puede estar horas en un iPad y en un teléfono. Porque ya no hay un compromiso, se está acabando el temor de Dios para que nuestras generaciones sepan honrar, adorar y tener una relación personal con Dios. Hoy se están formando nietos y los hijos están creciendo en un ambiente donde todo se les da. Como nosotros sufrimos esclavitud, como a nosotros nunca nos faltó nada, mijito, tú no vas a sufrir. Te lo voy a dar en charola de plata.
Hay extremos de no, que tú gánate tu dinero, que tú trabajas como no hagas nada. Hay que encontrar el equilibrio. Y es Dios. Los hijos de Josué, los hijos de los que heredaron la tierra prometida, nunca supieron lo que era depender de Dios. Y hay gente en este momento, adultos, hijos adultos y los hijos que vienen detrás, que no saben lo que es depender de Dios. ¿Por qué? Porque todo está. ¿Por qué? Porque el Señor es el dinero, porque yo tengo dinero, porque yo me lo gano, porque yo trabajo. No hay oportunidad para que Dios obre. ¿Te recuerdas el testimonio que te conté la semana pasada? Que yo decía, a mí, ¿no oyeron ese testimonio, Ana y Fabián? Que testifiqué porque Dios los usó. Esa semana pasé una crisis económica y me llegó a faltar dinero para la renta, como en 11 años no me había pasado. Y ese mes de mayo a mí me entraron más ingresos que cualquier otro mes de este año. Y no entendía lo que estaba pasando. O sea, cuando ustedes llegaron, hicieron lo que hicieron, fue Dios, porque yo le dije, Señor, tú tienes que hacer algo. Y Dios los usó. Y yo soy una persona profesional, no soy una persona que vive al día. ¿Cómo es que la pastora y no tiene ahorros? Lo que no soy una mujer ambiciosa. Y no soy una mujer que busca las riquezas de este mundo. Y que cuando tengo, no me lo gasto para mí. Siendo que estoy soltera y yo pudiera hacer con mi vida lo que yo quiera. Y disfrutar la vida y hacer, porque eso. Pero ¿dónde le doy a Dios oportunidad de obrar? ¿Cuándo fue la última vez que testificaste por la provisión de Dios? Por la provisión de Dios en tu vida. No, gracias a Dios no. O decimos, Dios provee. No, no, no. Eres tú y le quieres poner el nombre que es Dios. Pero cuando Dios obra, tiene que ser algo sobrenatural. Y esa tarde, el domingo pasado, esa semana pasada, que me tuve esta situación y que Dios obró, a la misma vez estoy yo metiendo aplicación y abriendo relación para poder rentar una casa. Qué locura, ¿no? Te conté. Si fuera de la generación tercera, me ando ya bien preocupada, no puedo ni pagar esto, yo queriendo tener una casa y la casa requiere más gastos. Y esa tarde yo tenía la cita a las 5 de la tarde, ese domingo. Yo le dije, Señor, vamos en el nombre de Jesús. Y para gloria y honra de Dios, me hablaron ayer, tienes la casa, está aprobado. Dáselo fuerte a Él. Sin dinero. Y Dios proveyendo de una manera sobrenatural. Pero hay gente que no depende de Dios. Yo dependo de Dios. Por eso yo no me vas a ver frustrada, no me vas a ver, yo adoro, sirvo, porque ¿sabes qué? No soy una mujer desobligada, no soy una mujer que no trabaja, no soy una mujer, pero soy una mujer que lo que Dios quiera hacer para que Él se glorifique, lo voy a dejar que haga. Lo voy a dejar que haga. Pero la tercera generación no supo depender, no sabe depender de Dios. Sabe depender de sus fuerzas, de su conocimiento, de su inteligencia, de sus posiciones y de todo lo que tiene. La pregunta es, ¿será que es Dios quien me está proveyendo esto? La tercera generación no sabía depender de Dios porque había nacido en una tierra que fluía leche y miel. Crecieron en una familia donde papá les heredaron todo. Donde papá trabajaron toda su vida para que ahora el niño no se ensucie las manos, ni se le arruguen las uñas, ni nada, porque ahora yo, mi hijo, te dejo toda la herencia. Tú no te preocupes. Es más, no vayas a meter aplicación. Yo voy por las aplicaciones y te las traigo a la casa, mi amor. Y hay padres así que son como Josué. Mi casa y yo serviremos al Señor. Sí, se los llevó a servir, pero nunca construyó una relación en ellos con Jesús. Porque el propósito no es servir. El propósito es que descubran su propósito y cada uno de ellos, de esta generación, de sus hijos, puedan por sí mismos escuchar la voz de Dios. Y en algún momento como padres tener la sabiduría de decir, ¿aquí aporto o no aporto?
Porque lo más terrible que está pasando ahorita es que estamos viendo una generación donde jóvenes más de 30 años siguen viviendo con papá y mamá. No pagan renta. Algunos no pagan ni aseguranza de un carro, otros ni pagan luz, porque papá y mamá vienen de la mentalidad de esclavos de su pasado. No, es que ahora me tienen a mí y yo les voy a dar todo. Y no es así. Tienes un gran papá. Papá, aunque esto y esto, trabaje, y eso me ha enseñado aquí. Pregunto yo, ¿usted trabaja hoy o no trabaja? ¿Estudias o no estudias? Y haces las dos cosas al mismo tiempo, porque alguien te lo enseñó. Y yo pregunto, ¿tú tendrías problema con decirle, mejor nada más estudia y yo te proveo? Tiene que trabajar. ¡Eso! ¿Desde los cuántos años trabajas, mijo? Bien explotado. Desde los 14. Mi sobrino, ¿cuántos años tiene Nicolás? 12. Y mi hermano trabaja, cuando se lo llevo era de los aires acondicionados, ¿verdad? Poniendo aires acondicionados. Y un día pone una historia en Snapchat, y el Nicolás con el casco y cargando escalera, y yo, ¿qué le pasa a mi hermano si el niño tiene 12 años? Todavía no cumplía los 13. Y luego en eso me quedé, no, pero estaba de vacaciones, era vacaciones. Pero son esas oportunidades, y no que de ahí, como ya tienes 14, pues arréglatelas tú solo. Como ya tienes, no, pero les estás enseñando la conciencia de responsabilidad. Tienes que saber hacer algo y hacerte responsable. Como papá siempre vamos a estar ahí, ¿sí o no? Papá y mamá, él lo dijo, y cuando he necesitado algo, ahí está. ¿Tuviste un accidente? ¿Cómo vas con eso? ¿Bien? La camioneta, pérdida total. Ya está, como la misma, ya te la arreglaron. Tuvo un accidente el muchacho cuando se vino lo de los tornados y chocó se le atravesó el árbol. El árbol voló y ahí estaba, se le puso en medio. Ahí estaba, pero a él no le pasó nada. Y orábamos por él. Pero me imagino que Fabián atendió la necesidad, mi hijo chocó. O sea, hay cosas que hay que estar para. Pero ahora hay que hacerse responsable y hay que meter aseguranza y hay que hablar a la aseguranza. ¿Hablaste a la aseguranza? Tú la arreglaste. Oye, lloro en el nombre de Jesús que el Señor tenga una esposa que te merezca. ¡Qué barbaridad! Lástima que tienes 20 años. Que el Señor te bendiga y te guarde de verdad y sigas ese ejemplo y no eres de la tercera generación. ¿Cómo? ¿Tú sabías eso? Bueno, perdónalo, pero es lo que le tienes que, yo sé que se lo agradeces ahora. Dice Ana que Ana de repente lo veía y le decía a Fabián, vamos a ayudarlo, vamos a darle algo, y Fabián le decía, no, deja que él lo arregle solo. Y solo lo arregló con la ayuda de Dios. Y yo te digo, ¿Dios estuvo contigo? Eso es enseñarle a un hijo a depender de Dios. Es decir, Señor, me tienes que ayudar. O sea, tú tienes que ayudarme. Esta generación nació donde había abundancia, prosperidad, no había necesidad, todo se les daba por sentado. Desafortunadamente hoy hasta los hijos se portan mal, son desobedientes y no hacen nada, y parece ser que salen premiados. Se les celebra las faltas de desobediencia, no hay disciplina. Esto mismo está pasando con muchos adolescentes y jóvenes en la actualidad. No están teniendo temor de Dios. Y esto se refleja en su forma de actuar, en su forma de vestir y en lo que hacen en la intimidad. Hoy en día es común escuchar a padres de familia decir, estoy triste porque mi hijo no quiere venir a la iglesia y no quiere servir al Señor. Hoy es muy común escuchar padres que se sienten tristes, que dolidos por ver a los hijos fracasando, por ver a los hijos desobedeciendo,
por ver a los hijos actuando de maneras que ellos no le enseñaron a actuar, por ver a los hijos. No te dio Dios hijos para que te pongas triste. Ponte y hazte responsable como padre y como madre y forma en tus hijos el carácter de Jesús. Si desobedeciste, tiene que haber una disciplina. Y si la disciplina tiene que ver con que no vas a salir, con que no te voy a comprar ropa, con que no vas a ir a un restaurante, con que tú tienes que arreglar tu situación, lo voy a hacer. Pero hoy parece que el regaño es: te quito el teléfono por 2 días para que se te quite. Y a los 2 días se los das. Esa no es la disciplina. No estás formando carácter en tu hijo. Hoy parece ser que han tomado actitudes negativas y tú los sacas a un restaurante y tú los llevas a la tienda y los llevas a todas partes. Les haces las fiestas más grandes. Parece ser que son los hijos medalla. Esa es la tercera generación que está siendo educada en la prosperidad, diciéndole a su hijo: no importa lo que hagas, aquí siempre vas a tener. Y el Señor viene a decirte que esa tercera generación es la generación que el diablo más huele para matarlos. Es lo que más huele para matarlos. Una generación apática, una generación que no se hace cargo, una generación, hombres, muchachos, tal vez mayores o menores que Fabián, atrás de las faldas de mamá todavía, o de papá. Muchachos que no tienen carácter para hacer y construir una vida, porque no saben depender de Dios. De lo único que dependen es de la provisión de papá y de mamá. Porque papá y mamá así eligió construir a sus hijos. Y esa familia y esa gente no puede decir que aman a Dios, que sirven a Dios. Como Josué se compró la historia: mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya no están acá, pero lo voy a honrar. A un hombre que se fue bien de aquí y que hay algo que lo admiré en un momento, y él es Carlos Iglesias. Y nunca se me olvida el día que se vino y se sentó con Damaris y después conmigo, pastora Evelyn, ¿se llama la niña? Ya no va a ser parte del grupo Alabanza por un tiempo. ¿Qué pasó, Carlos? Vamos a tenerla en disciplina y ella tiene que saber que servir a Dios en su momento. Estoy hablando de algo que pasó. Yo no sé cómo está la familia ahora, pero yo honro eso. Porque ¿sabes qué? Como pastora, como líderes, que estamos confiando que papá está mandando a los hijos, porque los hijos están haciendo lo que tienen que hacer en casa. Pero cuando uno tiene temor de Dios, dice: ¿sabes qué, mijo? Mejor primero enséñate a obedecer a papá y después vete a servirle a Dios. Porque si te dejo ir a servir a Dios cuando ni siquiera obedeces a papá y a mamá, te estoy enviando al infierno directamente. En otras palabras, ¿verdad? Lo estoy diciendo muy trágico, pero es literal lo que dice la palabra de Dios. Y hay padres que no. Hay padres, como dice José, que tapan los errores de los hijos. Porque lo que quiero es que sobresalgan. O creo que haciendo esto se le va a pasar el berrinchito. Los estás destruyendo. La tercera generación, la primera generación de padres, está formando una generación donde creen que traerlos a la iglesia y dejarlos con los maestros es la responsabilidad espiritual que ellos tienen. Y no es así. Cada domingo que ellos vienen a una clase, ellos tienen que venir a repasar lo que en casa se les está enseñando. Ponlos a ayunar. Hoy parece que orar es una opción. Hace 30 años orar era obligatorio. O sea, los que crecieron en lugares cristianos, o sea, niños que nacieron yo conozco testimonios y uno de ellos es un amigo grandísimo que tengo, Charlie Martínez, un gran predicador. Él es hijo de pastor y jamás nunca se fue del camino del Señor, pero papá era estricto, dice él. Y decía, y papá o sea, no era opción. ¿Necesitas tenis? Vamos a orar. Señor, si ese es el tiempo para que mi hijo tenga tenis nuevos, Padre, provee. Era orar. No se hacía nada sin oración. ¿Quieres ir al campamento con los? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, y mi hijo está bien cuidado, si es tu voluntad y no se contamina, abre la puerta para que esté en ese lugar. Si mi hijo tiene que ir a esa fiesta, era orar por todo. Hoy, tristemente, los niños no oran por los alimentos.
No oran. Papá y mamá no oran por los alimentos. O sea, de una manera formal. Y me doy cuenta porque a la hora que hacemos algo en la iglesia, no tienen la responsabilidad de esperarse, porque el hábito es, hay que orar. Y es un hábito que tiene, la oración es vital. Hoy, tus hijos tienen que ser entrenados en la oración. Mami, es que quiero un celular, vamos a orar. Y vamos a ver si es Dios, y vamos a esperar a Él y que Él provea. Ay, mami, es que ahora quiero esto, vamos a orar y que sea el Señor. Pero ¿sabes qué? Como lo tenemos todo al alcance, como no me cuesta comprarle unos zapatos, como no me cuesta llevarlo al cine a la película que quiere ver, como no me cuesta, entonces no hay necesidad de pedirle a Dios si realmente es lo que Dios quiere que hagamos, sea más mínimo que sea. ¿Están todavía aquí? ¿Cuántos dicen santo? La tercera generación es una generación que está siendo completamente destruida y que el diablo está arrasando con todo. Tenemos que enseñarles a nuestra generación y sacarlos de eso y romper todo eso. La tercera generación vivieron 400 años de fracaso. El fracaso duró 400 años en esa tercera generación. Y ahí en Jueces 21-25, Jueces 21-25, te voy a decir por qué vivieron en fracaso. Y lo dice la palabra del Señor. Jueces 21-25. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía, en otras palabras, cada uno hacía lo que se le daba la gana. ¿Por qué? Porque no había rey en Israel. No había autoridad espiritual. ¿Por qué? Yo soy tu padre y tienes que hacer lo que yo te digo porque yo digo, eso no es autoridad. La autoridad es la autoridad de Dios. No había autoridad y por eso todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Por eso los niños corren en una reunión con amor y con respeto de parte del Señor. ¿Por qué? Porque no hay autoridad, no hay educación, no hay una formación en casa de vamos a la casa del Señor. Y recuerda que cuando vamos a la casa del Señor, en la adoración vas a estar conmigo, con tus padres, vamos a adorar juntos. ¿Sabes por qué? Porque Dios hasta hoy, Él ha sido con nosotros. Cada alimento que hemos tenido en la mesa, muchachos, niños, es porque Dios ha proveído. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con tus hijos en casa? ¿O que cuántas veces se habla de Dios en casa? ¿O se habla más de tus fuerzas, de tu trabajo, de tu esfuerzo? Vamos a ir a la iglesia porque Dios se merece toda nuestra adoración. Y la adoración tiene que ver con el respeto. La adoración no es cantar, niños. Cuando nosotros adoramos a Dios es cuando tú respetas, cuando tú escuchas palabra, cuando si hoy no va a haber clases y vas a estar en la reunión, vas a estar sentadito. ¿Y sabes qué? Porque la Biblia dice que un niño de 8 años provocó un avivamiento. No menosprecies la edad de tus hijos. Son chiquitos y es entendible. No. Porque Dios no hay un soporte acá. Ese es el tiempo de tener autoridad para que no hagan lo que se les dé la gana. Tú no vas a hacer lo que tú quieres, mi amor. Vamos a hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y mira que si Dios nos regala más tiempo, el resto de la tarde para que tú corras, juegues, disfrutes y vas a ver que Dios hasta más de lo que pensamos nos va a dar. Pero primero hay que adorarle. Por amor, no por obligación. Por eso como tú se lo impartas, es como ellos lo van a recibir. Porque tú puedes hacer, pido permiso porque es mi sobrina, ven Melissa, como si fueras una niña. O ven Sofía, ven, ayúdame, córrele. Una cosa es, hay que tener maneras, una cosa es, y vale más que te portes bien, y vale más que no andes corriendo a la iglesia, y te sientas aquí, y no te separes, o sea, aquí. ¿Cómo está, hermano? Dios la bendiga. ¿Dónde que estás? Tú estás formando una generación hipócrita. O sea, para que nadie te vea que... Perdón, mi amor, ven. Pero ven, no acabo.
Y yo la amo tanto, me costó, ¿verdad? Otra cosa es, mi amor, acuérdate que vamos a adorar a Dios. Mira que el Señor ha sido bueno, tu papá ya regresó al trabajo, tantas semanas que tuvimos con él, o papá diciéndole eso, wow, mira todo lo que el Señor nos permitió, todas las cosas que hemos vivido, pero vamos a adorarle porque Él se merece toda alabanza, toda adoración. Para eso vamos a adorarle. Tienes que darle la razón para cuál, no porque a ti se te pone. O sea, no le puedes decir al niño, vas a la iglesia y te quedas quieto. Le estás enseñando un Dios que no está acá. No, Dios merece esto. ¿Por qué vamos a adorar? Por esto. ¿Qué pasó en la semana? ¿Qué es lo que Dios hizo esos días en tu vida, en tu familia? Habla con tus hijos de Dios. Forma a Dios en sus vidas. Que el Señor te bendiga, mi amor. Gracias. Tienes que destruir esa tercera generación en tus hijos y empezar a formar hombres y mujeres desde temprana edad, algunos que están chiquitos, unos ya están grandes y ya están siendo formados, en la edad que te encuentres, incluso nosotros, primero como padres, para no ser esa primera generación que a pesar de que Dios hizo milagros extraordinarios, hay hombres y mujeres adultos, padres que ya no van a la iglesia, que vivieron los milagros más sobrenaturales de su vida, pero siguieron en una mente de esclavo. Porque el milagro lo movieron en un momento, lo disfrutaron solo, pero el resto del tiempo era vivir en sus propias fuerzas. Yo hablaba ayer con unos tíos que amo mucho, mi tía Ana, mi tío Jorge, y les contaba este testimonio, y le decía yo, y no te puedo decir otra cosa, tía, más que Dios es el que lo hace. Es que en mis 23 años de ser cristiana, desde el día, lo sabemos, hijita, porque nosotros hemos sido testigos, y tu tío y yo hablamos todo el tiempo, o sea, sin Nidia, o sea, mira, es que yo quiero vivir eso. Y ella me decía eso, llegó un momento en que dije, nos hemos acomodado ya a ser cristianos y todo, pero vivimos estresados por esto, por el otro, necesitamos otra vez volver a depender de Dios. Le dije, yo no te puedo decir otra cosa más que es Dios. Y se los conté corto, pero es un testimonio donde pude ver a Dios en todo momento. Porque ¿sabes qué? Siempre mi última palabra es, Señor, yo dependo de ti. Así mis circunstancias me digan, yo dependo de ti. Y lo que se va a hacer es lo que tú digas. Y ¿sabes qué? Que cuando dependes de Dios, Dios lo tiene todo. Y te prepara para que tú en ese momento lo tengas. El ser una persona, el ser una mujer soltera, le doy gracias a Dios que no soy una mujer egoísta, sino que aprendí a ser una mujer que sabe disfrutar de lo que el Señor me rodea, de gente, de familia, de lo que el Señor ha hecho en este tiempo. De otra manera, Dios no te puede llamar al ministerio, porque una cosa es, yo dependo de Dios y todo es para mí. Dios me dio una casa, Dios me dio un carro, Dios me dio un trabajo, Dios me dio a mí. Allá tú, ora al Señor. Cuando Dios hace esto es porque detrás de eso esto es porque ahora vas a bendecir a otros. Mientras sigamos el proyecto, ahora va a haber otro lugar para hacer iglesia. Ahora vas a cuidar y mantener un lugar donde refleje quien gobierna en esta casa, soy yo. En todos los aspectos. Y no andes haciendo lo que se te dé la gana, porque tienes cobertura. Termino con esto. Para nosotros poder vivir una vida y formar una generación, es vivir bajo cobertura. Moisés vivía bajo cobertura. Josué vivía bajo cobertura. La cobertura hizo que el pueblo de Egipto saliera para el pueblo de Israel. Vivir bajo la cobertura de Dios. Vivir bajo la cobertura de aquellos que Dios te ha dado cobertura. Anoche en la madrugada estuve un poco muy mal de salud. Es un milagro que estoy parada hoy acá y la gloria es para el Señor porque dependo de Él. Pero ayer anoche a las 2:30 de la mañana yo le marqué a mi pastor, pastor, ¿estás en España? ¿Estás en punto de encuentro? Y me contestan, estamos ministrando en Valencia. Estamos ministrando en Valencia. ¿Qué pasó? Porque yo le iba a decir al pastor si predicaba, si podía predicar hoy.
Y ya le pongo, no, pastor, fíjate que me siento así, asá, asá, pero ora por mí en el nombre de Jesús. Después te mandé el mensaje a ti cuando el pastor me contestó. A Rodrigo también le había pedido que se preparara para predicar. Y, y, y en ese momento le dije al pastor, ¿sabes qué? Nada más les pido que oren por mí. Estoy otra vez con esto, los pastores saben, porque tengo una cobertura. Yo la aprovecho la cobertura, son mis pastores. Y oraron por mí y todo, y en el nombre de Jesús. Ya de ratito le dije a Mari, Mari me andaba buscando porque yo estaba tirada en la cama. ¿Y dónde está? Ya ando caminando, le digo. Yo empecé a caminar, dije, Señor, en el nombre de Jesús. Yo mientras camine no me importa lo demás. Ana me decía, Ana sabe lo que tengo, y Ana me decía, yo lo pasé y eso es una cosa horrible. Sientes que te vas a morir. Y entonces caminé por toda la casa. Ya eran como las 3, 4 de la mañana ahí caminando. La dama y se aprovechó para ponerse a lavar y no sé qué otras cosas hizo. Y ahí andábamos despiertas de la madrugada, y ya después pudimos dormir un poquito más. La desvelé por mi culpa, pero estuvo ahí ayudándome. Pero sabes que en ese momento yo le decía, Señor, yo dependo de ti. O sea, dependo totalmente de ti. Y al final, no es que mañana yo tenga que ir a una fiesta, no voy a ir o sea, yo voy a ir a servirte, a cumplir mi propósito. Tú me has dado una palabra poderosa que se tiene que predicar, y yo tengo que depender de ti. Y ese es el tiempo de formar una generación que sepamos depender de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que dependiste de Él o estás dependiendo por tus fuerzas? O sea, Dios sigue hablando. No había instrucción de la palabra, no había educación, no había disciplina, y por eso esta generación hacía lo que se le daba la gana. ¿Cómo estamos instruyendo a nuestras generaciones? ¿Con consejos humanos o con la palabra de Dios? La pregunta cuando te digan, ¿qué enseñanza quieres dejarle a tus hijos? Que sepan confiar en Dios. Que dependan de Dios. Tú no le puedes enseñar a tus hijos que no dependan de nadie. Estás haciendo una generación orgullosa. Y una generación que le huele, que al diablo le encanta, y es la imagen de Satanás. Le tienes que decir, ¿sabes qué? Depende de Dios porque yo dependo de Él. ¿Qué es lo que ven tus hijos en casa? ¿Ven a papá y a mamá dependiendo de Dios? ¿O los ven quejándose y peleando que no van a dar el diezmo porque necesitan pagar ciertas cosas? ¿Qué te escuchan tus hijos en casa? ¿Hablar mal de otros? Tristemente yo he estado en conversaciones donde los padres me cuentan cosas terribles y el hijo ahí, y yo he tenido que decir, podemos mandar a tu niño, no, tienes que saber qué cosas hablas. Los niños hay cosas que no tienen que estar escuchando, y hay gente que se pone a hablar mal de otras personas, se pone a hablar mal de una situación, se prestan y los niños están allí, y esas son la tercera generación que se va a hacer lo que se les da la gana. Porque si papá y mamá hablan mal de los pastores, si papá y mamá hablan mal de esto, si papá y mamá andan de iglesia a iglesia, ¿yo por qué le tengo que hacer caso a alguien? Eso es lo que tú estás construyendo. Y que Dios tenga misericordia. ¿Cómo estás instruyendo a tus generaciones? Y es generaciones porque esto no es nada más para los que son papás humanos, perdón. Somos para los que tenemos la responsabilidad de ser un ejemplo en esta vida, al menos que tú quieras ser solamente vivir para ti, por ti, que el mundo ruede. Pero al menos yo tengo la responsabilidad y siento la responsabilidad de que cada paso que hago, cada decisión que tomo, pienso en todo mi entorno. Porque ¿qué voy a enseñar y qué voy a mostrar a mis generaciones? Yo estaba con mis sobrinas ayer y estaba cortándole el pelo a Lucas y grité de emoción, y mis sobrinas, ¿qué pasó? Ya tengo casa, les dije. Ay, tía, qué padre, ¿qué es eso? Fue Dios, luego los empecé a decir. Y ellas saben, y sus papás también lo escuchan todo el tiempo, pero ¿saben qué? Fue Dios. Fue Dios quien lo hizo. Queremos ir, bueno, vamos a pasar por ahí, pero no podemos entrar todavía. No, tía, que qué bonita, que no sé qué. Bien emocionadas, aunque de repente Sofía dijo, lo único que no me gustan son las ventanas. Padre, en el nombre de Jesús. Tiene un poder para discernir lo malo esta niña. Y Cintia, no, regáñala, dile, y diles que no, que tienen que verlo bueno, pero a que ya la conocemos, o sea, siempre sabe que va a salir con algo. Por eso siempre le pregunto, Sofía, porque me va a decir la verdad.
y pasaba por ahí y le decía, ¿y sabes qué? Fue el Señor, fue Dios. Dios lo hizo. Dios lo hace. Porque tengo que enseñarle a la generación y tengo que seguir predicando. Dice, no sabían, no conocían a Jesús porque a Jehová, porque nadie les contó las maravillas que había hecho. En otras palabras, lo que Dios viene hablando, nadie habló del testimonio que Dios hacía en sus vidas. ¿Cuándo fue la última vez que contaste un testimonio? Porque contar un testimonio es bien fácil. Mantenerte en el testimonio es de valientes y esforzados. Es de valientes y esforzados. Por eso siempre digo, no es como empiezas, es como recibes la corona en el cielo. Pablo dijo, he corrido la batalla, he caminado la carrera, una corona a mí me espera. Con toda certeza, el único hombre en la Biblia que dice, sean iguales que yo, porque yo soy igual que Cristo. Yo tengo la certeza que yo ya hice lo que tenía que hacer, obedecí al Señor con todo y todo, en escasez y todo, pero a mí nunca me faltó y a mí me espera una corona. No es como empezamos en el camino del Señor, es como nos mantenemos en la relación con Cristo. Y yo pregunto, ¿quién quiere romper y provocar y ser el protagonista de romper esta tercera generación? Y levantarnos y enseñarles hoy a nuestros hijos lo que muchos de nosotros se nos enseñó que hoy ya no enseñan. A trabajar, a hacerse responsable. Se le atravesó el árbol, mijo, usted arregle la camioneta. Y obviamente me imagino que si te hubiera visto destrozado, pues no le iba, o sea, te iba a ayudar, pero te dio la oportunidad de darte cuenta que tienes una capacidad que Dios te ha dado y que con Dios todas las cosas son posibles. No le des todo. Me encanta ver cuando de vacaciones los pones ahí trabajando con mamá y bien explotados los niños. Tampoco los exploten, pero háganlos sentir responsables. ¿Y sabes qué? Dales algo. Y enséñales de eso. Separa tu diezmo para el Señor. Mamá, nada más me dices $1, pues dale los 10 centavos al Señor. Porque el día de mañana Dios te va a dar la oportunidad de ganar $1,000 y le vas a tener que dar 100 al Señor. Ese es el padre que quiero para mis hijos. Ese es el modelo que tiene que tener cada familia en Cristo Jesús. Por más que tengas, no darle a los niños todo y a los adultos para que se la tengan fácil en la tierra, en la vida. Sino tienen que darse cuenta que van a necesitar a Dios. Por eso hoy jóvenes no necesitan a Dios. No buscan a Dios. No buscan a Dios. No tienen necesidad de Dios. Hasta el día de hoy, hasta este día, veo en Punto de Encuentro que los niños buscan y necesitan de Dios. Que no se me pierdan. Y esa es responsabilidad de papá y mamá. Buscan y necesitan a Dios. Porque lo oigo en el lenguaje. Necesitamos a Dios. Damaris, necesitamos a Dios. Necesitamos depender de Dios. Para que ellos aprendan a depender de Dios y no de nosotros, yo necesito aprender a depender de Dios. ¿Cuántos en esta hora dice, yo necesito depender de Dios? Yo necesito depender de Dios. ¿Qué imagen les estás dando a tus hijos? ¿Cómo te ven? ¿Qué te escuchan hablar? ¿Y cómo estás formando a tus hijos? ¿Cómo los estás instruyendo? Si tus hijos no logran ver el hambre de Dios en su vida, ellos crecerán con anemia espiritual. Necesitas enseñarles a que tengan hambre de Dios. Busca a Dios. Pónganlos a ayunar la tele. Pongan a ayunarles las tablets y los celulares. Les cuida sus ojos. Ponlos a hacer actividades afuera de la casa en estas vacaciones. Ponlos a tener un devocional diario. Si se desconectaron del aprendizaje académico, aprovecha para que tengan más tiempo para el aprendizaje espiritual y regresen más fuertes a la escuela. No te digo que los tengas orando 24/7,
pero aprovecha para, vamos a almorzar, orar. ¿Quieren un snack? Orar. ¿Quieren un cacahuate? Orar por el cacahuate. O sea, ponlos a orar. Y orar, y orar, y orar, y orar, y orar, para que dependan de la oración en sus vidas. Y que el día de mañana ellos te digan, mamá, ¿no vas a orar? Porque aquí hay niños así. Ay, sí, cierto. Hay que orar. Que sea un hábito. Comíamos con Isabel hace que 2 semanas y yo oré. Oye, una oración poderosa por los alimentos. Tremendo. Y nos sentamos y viene Alani, estábamos comiendo y de repente Alani dice, Señor, ya oré, mi amor. Y le digo, Isabel, solita. Sí, ella sola ya. Se sienta y ora. O sea, no me oyó que oré o qué. Pero qué maravilloso, porque ella se sentó, ¿verdad? Ahí estaba Fidel, estaba Dama, estamos en la mesa comiendo. Yo ya había orado, pero ella a la hora que le, porque estaba jugando con las muñecas, yo creo que no. Sí se puede. Ya es, que sea eso su normalidad. Porque cuando no es su normalidad Cristo, entonces es una carga. Ay, otra vez hay que orar. Vamos a la iglesia. A la iglesia y ni nos dejan jugar ahí ni nada. Porque tú no les estás dando esa imagen ni se los estás enseñando con amor y con deleite, se los estás enseñando por obligación. Sino con amor y deleite. ¿Sabes qué? Porque papá primero da el ejemplo de no dormirse en la iglesia. Y mamá. Y dicen, no, mi papá siempre. Yo lo uso de broma porque él no es que se duerma todo el tiempo. Y es un gran hombre del Señor. Yo lo honro, es el Día del Padre. Por eso lo uso con confianza. Entonces, y porque es el gran padre que es y que sigue aprendiendo. Pero hay que llegar y decirles, miren mis hijos, Dios nos ha dado esto porque ha sido el Señor. Vas a tener tu fiesta porque Dios ha proveído. Y hay que honrarlo a Él. Pero que Él te vea, que tus hijos te escuchen hablar de Dios y que de tu boca salga un lenguaje de un hombre y una mujer que dependemos única y exclusivamente de Él. Una frase de los padres que estorban en la vida de sus hijos para que conozcan y construyan una relación con Dios es: hijo, tú no necesitas trabajar. Tú no necesitas sujetarte a alguien. Yo he trabajado para que tú tengas todo lo que necesitas. Tú no necesitas batallar. Tú no necesitas ir a la escuela. Tú no necesitas, hazlo aquí, para eso tienes computadora, tienes tu cuarto, tienes tu camita, tienes tu... Y el muchacho de 38 años, sí, cierto, mamá, tienes razón. Triste, esa es la generación. Eso es lo que destruye a un hijo. Tú no necesitas. No te preocupes, yo te tiendo la cama. No, tiéndela, mijo. Y no le pagues, hay unas cosas que sí premialos, pero no lo premies por cosas que ellos tienen que saber que tienen, son responsables de hacer. Levanta la basura y te doy $1. No, levanta la basura porque es tu responsabilidad recoger la basura que tiraste. Es tu responsabilidad tender la cama en la que te dormiste. ¿Por qué te voy a premiar por eso? Es tu responsabilidad cuidar esta habitación que gracias a Dios tenemos si tienes un techo donde dormir. Y lo único que a ti te corresponde es cuidar y cuidar lo que Dios te ha dado. A limpiar la camioneta, porque ese es el lugar, el mueble, el transporte que Dios nos dio. Y no podemos dar testimonio que traigas las papitas tiradas, el juguete tirado y todo eso. Dios es quien se merece toda honra. No porque se vaya a subir fulanito, es porque yo amo el subirme con Isabel. Dice Isabel, pues yo ya no tengo hijos, pero es una mujer que yo la admiro y yo digo, nah, qué vergüenza, mejor ni la invito yo a mi carro hasta que lo limpie. Es así. Y entonces, ¿qué estás enseñándole a tus hijos? Nosotros cuidamos las cosas porque estas cosas nos las dio de Dios y nosotros dependemos de Él. Y si hoy andamos sin bicicleta, hay que limpiar la bicicleta, porque el día de mañana Dios nos da una moto y después nos da un carro y después nos dará la camioneta y después nos dará, y el Señor va de gloria en gloria, en victoria en victoria. Porque dale un fuerte aplauso. A lo que voy es que si hoy vivimos en un lugar pequeño, yo le decía a Damari, sé que es muy incómodo, son 6 meses, pero es que si empiezo a ver las circunstancias, Dios no me va a abrir la puerta. Entonces todos los días hay que agradecer. Señor, gracias por este espacio, gracias por esta cama,
que ni es mía. Gracias, Señor, porque tengo techo. Gracias porque, y tengo que dar gracias porque si me pongo a ver lo que no tengo y el espacio que me hace falta, no voy a valorar, y entonces ¿cómo Dios me va a dar más? Y esa es la manera, ¿sabes por qué? Porque yo dependo de ti, pero hoy doy gracias por lo que hoy tengo, y tú sabes lo que necesito, pero primero tengo que valorar lo que tengo para que después venga lo que necesito conforme a las riquezas de tu reino. Y Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel, porque Dios lo ha hecho. Le mandé el mensaje a Damaris ayer. Damaris, nos aprobaron. Y ella luego, fue Dios. Exactamente, definitivamente, no lo puedo creer, fue Dios. Definitivamente, definitivamente, fue el Señor. Y lo que esté, y eso es una añadidura, no nos quedamos ahí, porque al final no es la casa, sino lo que Dios va a hacer en ese lugar. Prepárense el fin de semana del 12 de julio, varones. Les estoy dando la oportunidad, que Dios los bendiga, ¿verdad? Porque van a ir a ayudar a una provisión del reino de los cielos. Mujeres, Vero, te vienes con Rodrigo. Señor, perdónalo por siempre pedir el maná. Ponte de pie en esta hora. Por el menudo te pones de pie. Con el calorón y quieren menudo, ¿tú crees? A Fidel le hicimos menudo el año pasado. ¿El año pasado, varones? Que cumplió años. Sí, en un mes, en julio 15, tenemos que salir al apartamento, pero la casa, primeramente Dios, nos la entregan porque el 15 es lunes, o sea, ese fin de semana, para dejar todo listo allá. Y en un mes, en menos de un mes, hay nuevo lugar para punto de encuentro, mientras el Señor sigue construyendo y llevándonos a donde nos quiere llevar. Amén. Ese es el tiempo de depender de Dios, papá, mamá, adultos. Primera generación murió por desobediencia y queja, a pesar de vivir todo lo sobrenatural. Segunda de generación pelearon, guerrearon, le creyeron a Dios, y Josué se llevó a su familia, pero no construyó a Jesús en sus corazones, y murió, y sus hijos no conocían a Jehová. Que esta semana comience una nueva etapa de construir una generación que depende absolutamente de Dios. Y que tú le digas, ¿sabes qué? Es Dios quien nos va a proveer. Que desde chiquitos sepan que Dios es quien cuida todo, que Dios es el que protege todo. Que papá se enfermó, Dios está con él. Que mi hijo chocó, déjalo, porque tiene que conocer a Dios y tiene que confiar en Dios. Yo le puedo resolver la vida, y Dios nos da la capacidad, pero hay que administrar y ser equilibrados. Padres, yo me doy cuenta de algo, y es que es muy fácil. Digo, no duele mucho. Asusta un poquito, pero no duele. Salir a comer un día con la familia y gastarte más de $100, que uno hoy se gasta con 2 personas. No me puedo imaginar una familia con 3 hijos, dependiendo en dónde vayas. Invertimos en eso, pero no invertimos en nosotros. Y este fin de semana vamos a tener un taller de equilibrio del ser. No tiene nada que ver con punto de encuentro, tiene que ver con la carrera que Dios me ha dado, con lo que Dios me ha dicho que haga. Y muchas veces he sentido yo en mi espíritu, Señor, pues lo hago gratis, y el Señor no. Ese es el tiempo que la gente le tiene que invertir en su ser, porque cuando se trata de su ser, todo lo quiere gratis. Este era el pueblo de Israel en el maná. Y queremos carne, y bajaba carne. ¿Y qué pasó? Murió, porque no tuvieron la capacidad de valorarlo, porque no les costó. Y este sábado va a haber un taller donde animamos a que los papás pudieran venir juntos. Si tú no inviertes en tu salud mental, en tu gestión emocional, que es lo que Dios nos pide, que nos hacemos cargo, tú no vas a tener esa capacidad de poder gestionar a la hora que tus hijos estén batallando con sus emociones. Porque si nosotros vivimos desequilibrados, ¿cómo puedo equilibrar la vida de un hijo? Por eso los padres reaccionan con golpes, con gritos, pero gastan en un buen restaurante, pero no en un crecimiento personal para saber cómo instruyo a mis hijos. Porque las emociones son muy fuertes, y por eso hoy los padres matan a los hijos matan a los padres. Porque
hay una dependencia emocional y codependencia emocional que ignoras y que son cosas que trabajamos en el taller. Tuvo tremendo ese tema, ¿verdad? De la codependencia. Y nos damos cuenta. Y hay gente que se compra la historia, estamos tranquilos, yo no necesito, no eso, porque el diablo enmudece. Pero es que yo creo que todo mundo necesitamos invertir en nuestro crecimiento. Y este sábado lo vamos a vivir aquí. Bueno, esperemos que ya podamos estar en aquel salón, pero en cualquiera de los salones aquí, con una persona que Dios ha usado tremendamente, que tiene un testimonio impresionante, un hijo de 21 años estudiando en la universidad, del cual educó, instruyó y que también se hace cargo de su vida, y ahora un niño de 6 años, 6, 7 años tiene su niño chiquito, de la diferencia de hijos, al cual lo está instruyendo de la misma manera. Ella es pastora, pero es psicóloga profesional, psicóloga cristiana y ahora coach cristiana, y ella viene desde Michoacán, México. Dice, pastora, tengo que manejar un camión por 6 horas para llegar al aeropuerto más cerca que tengo, y ya de ahí me voy directo a Houston. Pero voy a dar. Ella y su esposo son pastores de sanidad interior, ministran familias. Dice, mi esposo está orando conmigo, ayunando juntos, y vamos a ir a hacer lo que Dios quiere hacer con los que quieran dejarse hacer. Viene una chica de Costa Rica en el grupo de equilibrio, les comento. Viene Daniela Díaz, de Costa Rica, una muchacha soltera de 37 años, y dice, ¿sabes qué, coach? Yo nunca tengo un buen trabajo, soy ingeniera, y nunca he invertido para yo viajar sola, nunca he viajado. Cristiana, y decía, y el Señor ese sábado me contaba su testimonio. Yo tenía un entrenamiento, porque soy ingeniera y estamos llevando entrenamientos en la universidad, y me hablaron y me dijeron, se canceló hasta tal, y yo ahí dije, Señor, ok, tú quieres que yo vaya. Coach, yo nunca he viajado sola, pero ¿sabes qué? Dios me está diciendo que vaya, y es tiempo de salir de mi zona de confort, porque el dinero no es el tema son los temores que había acá, y estamos felices. Y yo digo, wow, una persona desde Costa Rica va a invertir en su boleto de avión, su hotel, porque aquí Dios dice, es con los que quiera. Si tú quieres seguir invirtiendo para tu carne, adelante, dice el Señor, bien, pero los que quieran depender de mí, aprovechen esta oportunidad. Y no estoy jugando con tus emociones, no te estoy manipulando, porque Dios te ama como quiera. Pero estas son oportunidades que dice, Señor, ¿por qué nos has dado esta oportunidad? Yo la quiero aprovechar. Y vente. Para mayores de 21 años, tú cuadras ahí, si no trabajas, vente. Eres un hombre maduro, no pareces de 20. O sea, sorry, tu papá no parece de 44, se ve más joven, y tú no pareces de 20, te ves más bien. Pero no, por tu madurez, por eso lo digo, por tu madurez. Pero va a ser un tiempo extraordinario, y al final, si tienes un tema y dices, es que no vengo porque está muy caro, pues habla conmigo y lo solucionamos, no hay problema. Si realmente no lo puedes hacer, te damos un pero aprovecha esa oportunidad e invierte en tu ser, papá y mamá, porque eso nos va a dar herramientas bíblicas para nuestros niños, para saber cómo gestionar sus emociones, para saber cómo hablar con ellos en situaciones diferentes. Ella va a estar predicando después con nosotros el domingo, pero eso va a ser una predicación. Y el sábado son 4 horas de taller, de prácticas, de cosas muy poderosas que van a suceder. Y después la vamos a tener en punto de encuentro el domingo, y va a estar con nosotros todo el fin de semana. Pero el taller es algo puntual, amén. Dependemos de Dios. Voltea con tus hijos y diles, hey, dependemos de Dios. Se durmió porque él depende de Dios, está tranquilo. Hermosísimo, ese niño es un profeta. Yo lo amo, está hermoso ese niño. Y la María trae las chanclas, me encantó. Estuvo en una clase y él luego le habló a su papá y a platicarle la historia. Y Jesús andaba en chanclas. Yo no sé cómo Carla les cuenta la historia a los niños. No tenía chanclas,
Ay, esa parte me encantó. Y no le importaba, le decía a su papá. Jesús no traía chanclas y no le importaba. Son otras palabras. ¿Y tú porque no traes las botas si te importa? No debe importarte. Como sea, pero que el niño entienda la palabra y vaya y la cuente y vaya y la diga. Y que cuando te vea papá y mamá triste, frustrado, el niño sea el que te recuerde. Vamos a orar, mami. Me duele la cabeza, mi hijo, ora por mí. Ay, no le voy a decir a mi niño para no preocuparlo. Es una oportunidad para decirle, dependemos de Dios. Ora por mí. Yo le decía, ayer, ora por mí. Y ahí se venía y se acurrucaba y me ponía su manita y ora por mí, mi amor. A mí no se siente bien. Cuanto más un niño que habla y que entiende. Los perritos entienden también. Pero ellos que hablan. Es tiempo de romper con la tercera generación y hacernos responsables y protagonistas de los milagros más sobrenaturales que Dios tiene para nosotros. Porque Dios es un Dios sobrenatural. Y yo vengo a decirte que Dios es un Dios sobrenatural. Y que cuando tú eliges depender de Él, no hay mejor decisión que depender de Dios. Y que le des la oportunidad que haga un milagro en tu vida. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y dale gracias a Él. Si Dios te ha hablado ahí en tu conversación con Él, porque este es Dios contigo y tú con Él. Tú dile, Señor, gracias por hablarme, gracias por seguir interesado en mí, gracias por cambiar mis planes, gracias por sacarme de quizás de un shortcut que iba a tomar y volverme al camino contigo. Ayúdame a ser esa generación que pueda mostrar al mundo con mi testimonio que soy una generación, de la generación que depende completamente de ti. Que dependemos de ti, Señor. Ayúdanos para enseñar a nuestras generaciones con nuestra manera de vivir a que ellos tienen la capacidad en Dios de vivir los milagros más sobrenaturales. Padre, yo oro por los que son padres naturales en este lugar y yo quiero pedirle a todos los papás varones que pasen. Rodrigo, vente acá conmigo. Y yo digo, ¿y por qué, Señor? Dale el hijo. Si acá alguien que muestra una dependencia en varias áreas eres tú, pero Dios está preparando el camino. Y me imagino que de repente sueñas con sentarte con el niño y de contarle de todo donde Dios te ha sacado y lo que Dios ha hecho en tu vida. Todos los varones, hombres, vengan por favor para acá. Hombres, sean papás, no sean papás, vengan enfrente. Y pongan su rostro viendo hacia mí. Y hoy Rodrigo no solamente celebra ser papá, hoy celebra ser abuelo. Su perrito está embarazada. Ay, yo no quiero llegar ahí. Estamos muy jóvenes para ser abuelos. El Gizmo embarazó a la Nova. Y los vamos a casar pronto. Así hagamos una filita, no, una filita. Allá, aunque no lo vea la cámara. Y a ver, Sofía, corre, ven. Emma, ven Emma. Y Jaciel, prepárame a Jaciel. Y Leo, los tres, vengan para acá. Emma, yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Un regalo de estos o un día completo jugando con papá? Jugando con papá. Ay, entonces no, ¿verdad? Ok. Entonces, como usted no quiere el regalo y quiere con papá, entonces le voy a decir a papá que agarre un regalo, ¿ok? Papá, agarra un regalo de los cuales está acá. Escoge, dice tu papá que lo escojas tú. Bien, dáselo a papá y dile que lo abra rápido. Bueno, no, que no lo abra todavía. ¿Qué prefieres? ¿Este regalo o un día completo jugando con papá o con Fabián? Ya, completo con papá. Muy bien. Llévale un regalo entonces. Y párate allí, mira, por mientras enseguida de Fabián para que Fabián te ayude a ver lo que hay ahí. ¿Qué prefieres? Como ya saben el trato, ¿eh? Pero de verdad. No te voy a, no, ahora sí no se lo voy a dar a tu papá si es que coges a tu papá, ¿ok? Pero dime la verdad. ¿Qué prefieres? ¿Este regalo o un día que papá juegue contigo todo el día? Jugando con papá. Jugando con papá. Bueno, como quiera se lo damos, ¿no? ¿Sí? Llévaselo. Ahora sí. Ayúdale a papá a abrir el regalo, Fabián. Ayúdale a abrir el regalo que le va a dar a su papi. Y él lo va a tener en su casa, así es que podrá jugar con su papá y podrá jugar
usarlo con Fabián. A ver, ¿qué les tocó? Vamos a ver. Rodrigo, ¿agarraste ya regalo tú? Ah, Rodrigo ya agarró. Entonces ya. ¿Qué les tocó? ¡Ah! Ahora sí van a poder jugar. ¿Les gustó? ¿Y a ti qué te tocó? ¿Quién sabe? Dice Emma, pero vamos a jugar. Esos son regalos para pasar tiempo de calidad con los hijos. Así es que este regalo se va a quedar para que juegues con Fabián y Kevin, ¿te parece? Porque mira, ¿dónde está? Ven, Josué, tú le vas a llevar a tu papi un regalo especial para él, de tu parte. ¿Y sabes qué le vas a decir? Papá, Dios me dio este regalo para ti. ¿Te parece? Y jugamos en la casa. Para cuando yo vaya a visitarte, yo quiero jugar. Era el que más me gustó. Sí. ¿Mande? Sí. Al azar escogí. Hubiera querido comprar más juguetes para todos. Pero esto es, papá, invierte en cosas así, mamá y papá. Invierte cosas así. Que tú puedas en este tiempo, papá, que yo sé que aquí todos son muy juguetones, pero tener esos tiempos de calidad con los niños. A mí me encanta porque Rodrigo de repente va y visita a Gallo, visita a José y se pone con ellos a jugar con los niños. Porque el hecho de que no tiene niños, él aprovecha y dice, hey, juguemos. Y me gusta que tengas amigos que tomen tiempo con sus padres y que tú los apoyes para jugar con sus hijos. Pero este es el tiempo de honrar a papá y de papá enseñarles a sus hijos a depender de él. Amén. Y en el nombre de Jesús vas a ser un buen padre porque tienes un ejemplo y que el Señor te bendiga y te guarde. Honramos a Kevin, el papá que ese papá, yo creo que si estuviera acá se lleva el trofeo de un juguetón. Él juega y he sido testiga de cómo juega con esa niña. Honramos a todos los papis representados aquí y allá. Amén. Y vamos a orar y le he pedido a Rodrigo, si me permiten, varones y hombres, que cierren sus ojos ahí donde está. Vamos a orar por ustedes. Y Rodrigo va a pasar por ahí y va a poner manos sobre ustedes con el poder y la autoridad que Dios le da en esta hora y la cobertura juntamente con su pastora para ministrarles. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora por cada hombre en este lugar, por cada futuro papá y por los que ya son papás. Darles sabiduría, inteligencia y ciencia. Y que creas en ellos, que transformes un pensamiento, Señor, de esclavitud a un pensamiento de dependencia en ti total. Que de su vida, de su lenguaje, puedan darle el mejor consejo a los hijos. Y es, hijo, te toca a ti. Y tienes que aprender a depender de Dios como yo dependo de Él. Hombres que muestran con su vida que su dependencia está en Dios y no en sus propias fuerzas. Esposos de una sola mujer, hombres leales, íntegros, Señor, y que en este tiempo formando matrimonios y siguiendo construyendo matrimonios, Señor, donde la dependencia sea únicamente en ti, Señor. Los bendecimos, los cubrimos con la sangre de Cristo. Ahí en casita, cada varón, cada hombre, cada padre o futuro padre, que el Señor en esta hora le permita seguir formando en ti un hombre dependiente totalmente de Dios para formar una generación que dependa de Dios, que lo honre y que lo adore por sobre todas las cosas.
Declaramos, Señor, que el diablo no tiene dónde meterse para destruir ninguna generación. Oramos por estos niños y ahora dejen que los niños se acerquen a sus papás, los niños a sus papás. Y Melissa, te va a tocar correr. Todos los niños, acérquense. Melissa, Sofía, Yasmin. Vente, Dani, con Alani como un acto profético. Acá. Reconocemos tu paternidad, te construimos un hogar. Reconocemos tu paternidad, te construimos un hogar. Dulce al Señor, mis generaciones y yo serviremos al Señor, mis generaciones y yo serviremos al Señor, mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, mis generaciones y yo serviremos al Señor. Terminemos así en familia. Acércate con tu esposo y tus hijos, con tu pareja y tus hijos. Acércate, Ana, y con Fabián. Acércate, Dana, honrando a sus papis, pero honrando también a la pareja de tu mami, que está ahí siempre apoyando, como un amigo, como una figura paterna, pero sabiendo que ellos, gracias a Dios, sus papis seguirán vivos. Padre, cada familia representada acá, cada marido, cada matrimonio, cada familia representada en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú en esta hora sigas fortaleciéndolos y sigas estando en ellos, aún aquellos que seguimos solteros, Señor, que nos ayudes a depender de ti, a vivir para ti, porque dice que el soltero ocuparse de las cosas del Señor, no de las cosas del mundo. Dice, el soltero ocúpese de las cosas del Señor, sírvele, da todo para Él, invierte por almas, invierte por gentes, tu tiempo, tu servicio, todo. Y el casado ocúpese de las cosas del mundo, porque ahí hay necesidad para su familia, sirviendo a Dios, pero también preocupándose por traer estabilidad, diversión, momentos creativos con tus hijos en este tiempo y tu familia. Y que el orden de Dios descienda sobre cada uno de nosotros conforme al contexto y su palabra en esta hora. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Oramos por los papis que no pudieron llegar, por Francisco, por Juan, por José Luis, Padre, por Kevin, Señor, el papá de Alani, Señor, por cada padre, Señor, que hoy, por mi papá, Señor, en el nombre de Jesús, por el papá de Ana, Señor, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús, Padre, oramos por todos los papás, por Robert, por tu papá, Robert, por tu esposo, Juanita Silva, por todos los papis y los papás que no pudieron estar y están representados acá, por tu papá, Rodrigo, por tu papá, Damaris, los bendecimos y declaramos que sobre esa generación, Señor, tú restauras la generación de los hombres que dependen de ti, Señor, y que más que
Más que cosas que hacer tesoros, dejar tesoros de la tierra a sus hijos, empiezan a diseñar tesoros del cielo en cada uno de sus hijos, formando hombres y mujeres dependientes de Dios, para tu gloria y para tu honra, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Felicidades, papás. Felicidades, futuros papás. Felicidades a todos los que de alguna manera tenemos este anhelo paternal y maternal dentro de nosotros de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A orar, a llevar la oración como un hábito, a hacer ayunos con sus hijos de cosas que no le ayudan mucho y empieza a hacer actividades físicas más con ellos. Tiempos de devocionales. El hombre que depende de Dios es aquel que busca un espacio para tener altar de adoración en su casa. No lo dejen de hacer. El hombre y la mujer que depende de Dios lleva a su familia a depender de Dios. Busca un espacio, media hora, un altar de adoración. ¿Qué es eso? Adorar juntos, poner una canción, danzar en la sala, orar juntos, darle gracias a Dios por algo. Eso es un altar de adoración en familia, donde le recuerdas a tus hijos, a tu familia, nosotros dependemos del Señor. Y Él nos da estos tiempos para gozarnos y alegrarnos. Que la oración, el ayuno, el adorar, el danzar sea un deleite de tu parte para transmitirlo sobre ellos. Se vuelve una normalidad en ellos, amén. Y que el día de mañana sean tus hijos los que vengan contigo y decirte: papá, mamá, hay que buscar a Jesús. Que no se te olvide que Él está con nosotros. Dios me los bendiga, feliz Día del Padre y que disfruten de una tarde extraordinaria. Gracias a todos por sus oraciones. Gracias, Ana, por los detalles. Gracias, iglesia, por su cuidado siempre también. Dios me los bendiga grande. Les amo muchísimo.